Como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, estamos invitándolas a ver esta programación. Esperamos la disfruten. Estamos sirviendo en amor, unidad y paz. Bendiciones. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame
Bienvenidos una vez más a este culto semanal que Dios nos permite como el ministerio del grupo de mujeres de Iglesia Cristiana Josué. Les damos la bienvenida por estos medios que el Señor está permitiendo, por Canal 32 Tigo, por todas las plataformas virtuales. Te damos la bienvenida a ti que hoy nos sintonizas. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para que sea el Señor quien tome control de esta pequeña meditación. Padre, gracias te damos por este día tan especial que tú nos permites compartir esta palabra de vida, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte más, a experimentar ese amor, esa gracia y esa misericordia cada día, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú te vas a glorificar en este mensaje que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, para que aprendamos a deleitarnos en ti y a conocerte mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que personalmente me encanta leer el libro de los Salmos, toda la escritura en general, pero a través de la lectura de los Salmos tenemos la oportunidad de conocer de forma muy profunda a sus escritores, porque son hombres imperfectos como nosotros, como tú y yo, pero consagrados a su Dios, quien les inspira a escribir esos testimonios de vida en sus oraciones que animan a seguir tomados de la mano del Señor. Y algunos de ellos, de estos salmos, son de categoría mesiánica. ¿Por qué? Porque se vislumbra la venida de Cristo, el Hijo amado, el Dios hecho hombre, que nos ha dejado el Santo Espíritu para que nosotros nos deleitemos en Él día a día. Saben que desde mis 14 años comencé a escribir mi diario personal y al leer estos salmos me parece que estoy leyendo el libro del diario de oraciones de cada uno de los escritores. Y es tan fácil, pero tan fácil identificarnos con ellos. Así que en esta oportunidad les invito a que meditemos juntos en el Salmo 37, con el tema Aprendiendo a deleitarnos en Dios. Así que esta es una porción del Salmo 37 que vamos a estar analizando, que es del 1 al 9. Y el autor de este salmo es el rey David, ese dulce cantor de Israel que se deleitaba al son de su arpa, hablando con su Dios. Y es precisamente en ese versículo 4 que nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense que probablemente Él se lo está diciendo a Él mismo, así como cuando Él hablaba con el Señor, le decía: alma mía, bendice a Jehová. Él se lo está diciendo a sí mismo: deleítate en Jehová, porque Él te concederá las peticiones de su corazón. Entonces, fíjense que hay un dato muy importante que quiero en este momento compartir con ustedes, y es que este salmo se cataloga como un salmo acróstico, porque en sus 40 versículos, si usted los lee detenidamente, y realmente vale la pena memorizarlo porque es un salmo precioso, el rey David toma la estrategia de comenzar el salmo cada 2 versículos con una letra del alfabeto hebreo. Y dice, el doctor Samuel Pagán nos dice que probablemente era para que lo pudieran memorizar con mayor facilidad. Entonces, usted y yo, amada televidente, amada hermana, amado hermano, porque sabemos que hay hombres que se están sumando a nuestras predicaciones, a escuchar la palabra de Dios. Entonces aprendamos, como el rey David, a deleitarnos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que sea día a día, y que esto va a ser el antídoto para la tristeza, para la depresión, para todas esas emociones negativas que pueden minarnos nuestra fe, ¿verdad? Y que nos pueden llegar hasta dar una falta de propósito en nuestra vida,
porque hay tantas pruebas, hay tantas tribulaciones que nosotros debemos aprender a deleitarnos en el Señor. Pero quisiera que leyéramos esta porción, el Salmo 37 del 1 al 9. Mire lo que nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y el versículo 4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, cabe la pregunta: ¿qué es deleitarse? ¿Verdad? ¿Qué es deleitarse en Dios? Veamos, según el diccionario bíblico, dice que deleitarse está vinculado a un placer del ánimo, aquello que produce deleite, que genera satisfacción, que genera gozo, agrado o dicha. Entonces, ¿qué es lo contrario de deleitarse? Es estar aburrido, es estar recargadas, estar molestas por diferentes roles como mujeres nosotros tenemos, como abuelas, como madres, como esposas, como suegras, como hijas, como nueras, en todos los roles, quizá hasta como profesional, aún como sierva del Señor. Podemos estar cansados, agotados, cargados, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice Carlos Spurgeon. Dice que nos habla de que la vida del creyente, como una delicia, es a nivel del espíritu. Esto es de espíritu a espíritu. Porque la verdadera felicidad, la verdadera fe, rebosa en felicidad y gozo. Si tú eres un creyente verdadero, genuino, entonces le vas a dar cabida al Espíritu Santo para que Él te llene y puedas sentir gozo, puedas sentir paz y todo el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y dice también que para los que solo son simpatizantes de Cristo, simpatizantes, son creyentes nominales que vienen a las iglesias, pero no tienen ese verdadero encuentro con el Señor. El Evangelio para ellos es carga, es un culto, es un deber, es una necesidad de agradar a alguien, ¿verdad? Pero también nos dice Spurgeon que la santidad está directamente proporcional a la delicia. O sea, entre más santos, nosotros más separados para Dios estemos, entonces nuestra delicia va a ser mayor. Mire qué interesante. Y vamos a tener caminos, vamos a caminar por caminos deleitosos y por sendas de paz. Qué glorioso esto, realmente. Entonces, el salmista, el rey David, nos habla del gozo sublime de deleitarnos en el Espíritu con Dios. Y esta condición se puede experimentar, como les decía, solo teniendo un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. Es una relación tan personal porque llega a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Si en el Antiguo Testamento veíamos que el arca del pacto era donde estaba la presencia del Señor, que Él no tiene límites. Pero imagínense que ahora viene, porque Él es omnipresente, pero viene a morar en nosotros. ¡Qué gran privilegio, pero también qué gran responsabilidad! Entonces, podemos conocerlo cada día mejor a través de su palabra, ¿verdad? Que nos ha dejado esta palabra gloriosa, a través de esas experiencias espirituales, cuando el Espíritu Santo ha sido derramado en tu vida en un Pentecostés muy personal. Entonces, David ya había sido ungido como rey de Israel y él nos exhorta a que nos deleitemos en el Señor y que le encomendemos
todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo podemos hacer esto? Y en realidad el Salmo 34 nos da las respuestas, ¿verdad? Ya leímos la porción, pero vamos a ir analizando los versículos. Entonces, nos podemos en primer lugar deleitar en la excelencia de Dios expresado en la naturaleza. Y David lo dice en el Salmo 8, en el versículo 1, bueno, usted lo puede leer todo, pero en estos versículos dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Qué gloriosa experiencia. Entonces, también nos podemos deleitar en su palabra, esta palabra de vida, la palabra que es lumbrera a nuestro camino, que al exponernos a ella y al obedecerla, nuestra vida se llena de esa luz, de una luz verdadera, sin rincones oscuros, que puedan haber resentimientos o falta de perdón, envidia y todas esas obras de la carne, esos sentimientos tóxicos que no permiten que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Veamos qué dice Salmo 1, 1 y 2, nos dice, bienaventurado el varón, digamos, bienaventurada la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Gracias, Señor, por tu palabra, ¿verdad? Entonces debemos dedicar tiempo a descubrir en la Biblia lo que Él nos revela acerca de su carácter, de su grandeza, de su amor, de sus atributos. También podemos nosotros deleitarnos en la presencia del Señor en oración. Esta es una disciplina muy importante. Es una práctica que nos une y eleva nuestra alma y nuestro espíritu al Dios Altísimo y sube como incienso ante Él. Fíjense, así dice la palabra, que las oraciones son como incienso ante Jehová. Veamos un ejemplo. Me impacta mucho el ejemplo de Ana, ¿verdad? La madre del profeta Samuel. Y podemos leer de ella en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, en el cual nos dice, fíjese, cómo ella no iba a quejarse. Ella sabía que nadie más le podía ayudar. Ella tenía una esterilidad terrible y deseaba un hijo. Entonces ella se fue a llorar ante su Dios, se fue al templo y dice aquí, mire, 1 Samuel 1, 12 y 13, mientras ella oraba largamente, mire que no eran oraciones instantáneas, largamente, profundamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Pero fíjese que esa oración, ese deseo del corazón expresado en ese altar dio resultados. Y Ana pudo concebir al gran profeta Samuel, que ella se lo consagró al Señor y lo fue a entregar al templo. Pero mire cómo ella da testimonio de esa oración contestada. Dice, en primer libro de Samuel 2:5 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder exalta a Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aleluya. Mire, el solo saber que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y que el día en que el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez, nosotros vamos a ir directamente con Él. Eso es para deleitarse, amado hermano. Los saciados se alquilaron por pan, dice 1 Samuel 2:5. Los hambrientos no dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Imagínense, ella fue a pedir por uno y Dios,
que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, le dio 7 hijos. Ese es el cántico de Ana que usted se puede regocijar en lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver también cómo nos podemos regocijar en el gran amor del Señor, ¿verdad? En el gran amor que nos ha dado el Padre. Y mire que dice en 1 de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Gloria a Dios, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ya no podemos quejarnos que yo no tengo un apellido, porque mi padre no me reconoció, porque mi madre yo no la conocí. Pero el Señor nos adopta como hijos amados, nos adopta como sus herederos. Qué gloriosa esa promesa, hermano, qué gloriosa esa gran verdad que nosotros podemos vivir. Entonces, también, ¿cómo podemos deleitarnos? Esto es precioso. Podemos deleitarnos en la misericordia y en la compasión de nuestro Dios, porque Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que conforme a su gran amor y su misericordia. Y ese conocimiento de ese gran amor por nosotros nos va a producir un gran deleite, debería de producirnos un gran deleite, un gran gozo, ¿verdad? ¿Y saben qué? Él siempre nos está esperando. Nosotros, como mujeres, yo les digo a mis hijas que quizás nos ve como hormiguitas que andamos para allá, para acá, en tantos quehaceres, pero Él espera que nosotros tomemos un tiempo y vayamos a Él y nos deleitemos en Él y en su presencia. Así que en este salmo David se deleita en las excelencias del Señor, porque Él comprendió todo acerca de su Dios, y deleitarse siempre fue la respuesta a todos sus anhelos. Pero vamos a ver otra parte, que es ¿qué nos impide a nosotros deleitarnos en el Señor? Dice que en primer lugar nos impide la incredulidad o la falta de conocimiento de Dios, ¿verdad? La naturaleza humana que gobierna a nosotros, la carne, como dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos dados a la autoexaltación, a la autosuficiencia, a la independencia, y es todos esos pensamientos humanistas que nos apartan del Señor y de gozarnos y deleitarnos en Él, ¿verdad? Porque no, yo soy la super mamá, la super abuela, la super esposa, pero realmente hay tantas cosas que pueden minar nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros aprender a conocerle a Él, buscarlo cuando Él pueda ser hallado, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, pero miren, aquí el salmista nos está dando unos tips ahí mismo, en el Salmo 37. Y dice, en el versículo 1 nos dice, estas son las claves para que nosotros realmente podamos gozar de ese deleite. Y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Entonces, no nos inquietemos, ¿verdad? Nosotros no nos impacientemos, ¿verdad? No, sino que, porque a veces vemos a los demás, que quizás vecinos, familiares, que no andan en nada del Señor y son prósperos, pero realmente todo tiene su tiempo, así dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Y entonces va a llegar un momento en el cumplimiento de los tiempos que nosotros vamos a ver la respuesta a nuestras oraciones, o que se cumple el plan perfecto en nuestras vidas. Tal vez nuestras oraciones no son conformes a la voluntad de Dios. Entonces, no tengamos envidia, dice, de los que hacen iniquidad. Mire, nosotros debemos aprender a tener un corazón agradecido, ¿verdad? Porque no debemos nosotros ver
la ropa, si la ropa que tenemos no es de marca, cosas tan insignificantes, ¿verdad? Porque la vida es mejor que la ropa, que la comida. Jesús dice, no se preocupen. Cuando está diciéndole a los discípulos, no se preocupen por lo que van a vestir. Si los lirios del campo no solo nacen y tienen los mejores colores, ¿verdad? Ni Salomón se vistió con esa elegancia, con esa belleza, ¿verdad? Y los pájaros, y nos pone de ejemplo a los cuervos, que son carroñeros, y dice que Él se preocupa de que tengan alimento. ¿Por qué nosotros nos preocupamos, verdad? Entonces debemos tener nosotros esa fe que mueve montañas, que tenemos un Dios todopoderoso, un Padre que es nuestro proveedor, como dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la convicción que debe gobernar nuestra vida. Entonces, dice que no nos inquietemos, que no tengamos envidia, que guardemos silencio ante el Señor y que esperemos en Él, ¿verdad? Calladitos, ¿verdad? Esperando que el Señor se manifieste de una manera gloriosa, ¿verdad? Entonces, que no nos alteremos con motivo de los que prosperan en su camino, por aquellos hombres que hacen cosas malas y aparentemente se salen con las suyas, pero llegará el momento en que van a tener que dar cuenta de eso. Que dejemos la ira, dice, y que desechemos el enojo. Ya no sigamos enojadas, hermanas, ya no regañemos, ¿verdad? Ya, porque mire, cuando uno empieza a regañar al esposo, a los hijos, a los nietos, se curten, ya es como un espíritu de contradicción que hacen todo lo contrario a lo que usted les dice. Mejor seamos sabias, oremos en silencio, pongámoslo delante del Señor en el trono de la gracia y Él a su tiempo va a poner la convicción de pecado, de justicia y de juicio y lo va a traer con lazos de amor a su reino. Así que dejemos la ira, desechemos el enojo, no nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo, no paguemos mal por mal, sino que realmente nosotros siempre bendigamos, aún con palabras, nosotros siempre bendigamos a nuestra familia, a aquellos que nos tratan mal, nosotros los vamos a bendecir. Entonces, ¿cómo podemos deleitarnos en el Señor? ¿Verdad? Y esta es la clave, que confiemos en Él y que hagamos el bien. Y la palabra dice que no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segarás, dice la palabra. Dice, la promesa dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Jesús es la verdad, el camino y la vida. En Él vamos seguros. Dice que nos deleitemos en Jehová y Él va a conceder en su tiempo las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Dice que encomendemos, dice, a Jehová nuestros caminos y que confiemos en Él y que Él hará, ¿verdad? Entonces, entreguemos al Señor todo lo que hacemos, confiemos en Él, remitámosle nuestras cargas y nuestros problemas en continua oración. Orad sin cesar, dice también la palabra, ¿verdad? Que guardemos silencio, dice, ante Jehová y que esperemos en Él. ¿Sabe qué? Dios está en el silencio. Nosotros apartémonos tiempos de ayuno y oración y estemos ahí con Él. Deleitémonos en alabanza. Escuchemos la voz de Él a través de su palabra. Estemos quietos ante el Señor porque Él va a actuar. Él solo quiere que estemos tranquilas, reposadas, esperando en Él. ¿Se acuerdan de Elías? Que dice que él se metió en la cueva y él no escuchaba al Señor en los vientos, en la tempestad, sino en un silbo apacible. Escuchemos esa voz que va a guiar nuestro camino, nos va a decir por dónde debemos andar, ¿verdad? Y dice que un minuto en la presencia, fíjense qué importante, un minuto en la presencia de Dios puede cambiar nuestras vidas, ¿verdad? Porque puede cambiar nuestra forma de pensar y de sentir y de actuar. Entonces dejemos, hermanos, que Dios nos revele su plan, su voluntad y su propósito a nuestras vidas. ¿Saben qué? Dios no tiene prisa. Él está en un eterno presente. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que agende cada uno de nuestros días y que redima nuestro tiempo, ¿verdad? Para que nosotros no estemos ahí perdiendo el tiempo y yendo de aquí para allá, porque el Señor quiere que estemos quietas, en quietud y en reposo.
Entonces, nos podemos deleitar en Dios al tener una comunión personal con Él, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Él es quien nos creó en el vientre de nuestra madre. Entonces, vamos a comprender la belleza que hay en Él y nos va a dar una confianza tan grande que nos permitirá ser moldeados por su Santo Espíritu. Y vamos a recibir ese bautismo y el fruto del Espíritu va a rebosar en nosotros. Esa realmente va a ser una gran bendición, no solo para nosotros, para los que estén alrededor de nosotros, en casa, en el trabajo, en el ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son entonces los resultados para deleitarse en el Señor? Qué lindo, ya lo dice, este mismo salmo dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Y esas peticiones, hermanos, son deseos, son anhelos profundos de nuestra alma, ¿verdad? Y según el doctor Vernon McGee, se refiere específicamente a bendiciones espirituales, no caprichos, ¿verdad?, humanos. Y según el doctor Samuel Pagán, son las peticiones del corazón, son las oraciones contestadas de acuerdo a su voluntad, porque deleitarnos en el Señor es permitir confiadamente que Él me cuide y proteja mi alma. Quiero contarles un breve testimonio de cuando me convertí al Señor en 1988. Yo experimenté un gozo tan grande, tan grande. Estaba embarazada de mi segunda hija y mi vida realmente cambió, ¿verdad? Me dio una sed por leer la Biblia. De hecho, esta es mi Biblia que mi mamá me regaló, la primera Biblia Thompson. Entonces, Dios se iba revelando de una forma a mi vida, una forma gloriosa. Estuve asistiendo a la iglesia mucho tiempo, mientras mis 3 hijas crecían, y oía acerca de los grupos familiares de mujeres. Empecé a asistir a uno, y entonces, luego, con el permiso de mi esposo, abrí mi casa para que se diera la palabra, corriera en mi casa. Y ahí, en el año 2001. Entonces, fíjense que fuimos invité a mis amigas, invité a mis vecinas y llegaban jueves a jueves en la tarde a reunirse y teníamos esa coinonía, esa convivencia y esa palabra que nos daba vida. Entonces, fuimos creciendo en número y en conocimiento. Había a la vez, simultáneamente, había el grupo de señoras en la sala, el grupo de niños en la cochera. Y entonces, pero, ¿saben qué? Fuimos creciendo y a los años tuvimos que cambiar el día del estudio bíblico de los jóvenes porque ya habían crecido, entonces ya no cabíamos, así que se hizo el día viernes el grupo de jóvenes. Y esos jóvenes también servían en la iglesia y compartían la pasión por servir al Señor, y ahí mis hijas fueron conociendo a los que hoy son sus esposos, para la gloria de Dios. Así que la sed del conocimiento del Altísimo en mi corazón fue creciendo y me inscribí al CCDL, luego al Instituto Bíblico, porque yo sentía que tenía que conocer más y más del Señor, porque me cautivaba realmente su palabra, esas experiencias con Él. Y quiero decirles que habían problemas, a veces laborales, a veces de familia, a veces en mi matrimonio, pero Dios estaba conmigo. Y siempre me abría puertas de bendición, siempre me daba el consejo sano y oportuno. Entonces, fíjense que pudimos experimentar el amor de Dios a través de los maestros en las escuelas del Instituto Bíblico y de los compañeros que hoy son también están en nuestra iglesia sirviendo al Señor. Luego, me acuerdo que fui llamada a ser colíder de otro grupo y siempre estaba el grupo en mi casa, ¿verdad? Y pudimos experimentar esa delicia de invocar al Espíritu Santo día a día. Y ese grupo de mujeres creció hasta el año 2017. Ya saben que ya 3 líderes están en la presencia del Señor y 3 miembros también de nuestro grupo ya fueron llamados. Y no dudo que están allá deleitándose ahora
en la presencia gloriosa de su Dios y del conocimiento pleno de su gloria, ¿verdad? Y hoy en tiempos de pandemia, muchos siervos calificados. Nosotros, lamentablemente, para ellos es una delicia, ¿verdad? Que han sido llamados a la eternidad, pero allá nos están esperando, hermanos. Allá están los siervos y las siervas tan consagrados que aprendieron a deleitarse en el Señor, ¿verdad? Y aquí en la tierra, en su peregrinaje. Miren, yo las recuerdo con tanto amor. Me acuerdo que el primer año llegó la hermana Lolita. Era una mujer de tercera edad, y cuando ella enfermó, me mandó a llamar. Entonces, fíjense que llegué, ella estaba grave, y yo le pedí al Señor que me diera las palabras, pero mire, qué precioso fue cuando yo llegué, esa mujer estaba adorando al Señor, y tenía una sonrisa tan cálida, y me dijo: hermana, yo ya estoy lista para encontrarme con mi Señor. Yo estoy preparada. Créanme que yo salí tan ministrada de ver el gozo de la salvación en esa mujer, porque el gozo de la salvación era su fortaleza. Y a la semana ella partió al cielo. También había una hermana bien linda, hermana Carmencita Salinas. Me acuerdo que era una sierva, una guerrera de oración, que siempre tomaba nota de todas las peticiones de oración del grupo y le daba seguimiento hasta que fueran contestadas esas oraciones. Ella llegaba con su hija y con su nieta, que hoy, por cierto, viven en Suiza, y esa fue la petición de su corazón, ¿verdad? Para esta sierva que también ya está en la presencia del Señor. Y cómo olvidar a la primera líder que nosotros tuvimos, la hermana Lina Funes Harman, que sierva tan fiel, era tan detallista y amorosa. Y por supuesto, hermana Belisa de Rovira, que en sus hospitalizaciones, ella, por su diálisis, miren, en el Seguro Social, ella evangelizaba a todos los pacientes y ganaba almas para el Señor. Y por último, hermana Martita Martínez fue nuestra última líder. Mire, a hermana Martita no se le escapaba nadie en el bus o en las paradas para presentarles el plan de salvación. Siempre andaba a los tratados, ¿verdad? Ellas fueron líderes consagradas que hasta el último aliento de su vida pensaban en cumplir la gran comisión. Eso es deleitarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que hoy día se nos permite apoyar a varios grupos de estudio de mujeres de tipo virtual, en donde seguimos siendo ministradas por la palabra de Dios, y vemos en esos grupos, vemos señales, maravillas, prodigios que suceden a aquellos que apartan tiempo para deleitarse en el Señor, y el Señor sigue concediendo las peticiones del corazón. Algunas respuestas están todavía en desarrollo, ¿verdad? Porque será en el cumplimiento de los tiempos, como bien lo dice la palabra, que veremos la obra del Señor completada para cada uno de nosotros y para su gloria. Así que, hermanos, el versículo 9 nos dice que los que confían en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pero los mansos, dice, heredarán la tierra y se recrearán en la abundancia de la presencia de nuestro Dios. Y dice que viviremos en paz y en prosperidad. Esa prosperidad y esa paz que solo la puede dar, que el mundo no la da, sino que la da el Señor, la presencia del Señor en nosotros. Entonces, hermanos, el verdadero deleite en el Señor nos hace perder de vista lo que queremos para anhelar lo que Él desea de nosotros. Cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? El propósito por el que fuimos creados. Y al ir conociendo a Jesús en esa dimensión espiritual tan profunda, más que religiosa, se enciende un deseo insaciable para conocer más su excelencia, como en el rey David lo vemos, lo que resultará en un mayor deleite y una verdadera satisfacción. Ni siquiera las circunstancias inquietantes te robarán esa delicia sobrenatural de buscarle y encontrarle mientras Él pueda ser hallado. Así que a ti, mujer,
a ti, hombre de Dios, el Señor te dice hoy que entregues al Señor esa prueba que estás pasando, esa viudez, que entregues tu soledad, esa enfermedad. Vayamos y llevémosla al trono de la gracia y que nos levantemos en fe, porque largo camino nos espera en el servicio al Señor. Así que, como conclusión, vamos a tomar esta promesa que está en Isaías 58, 11 y 14, que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces, dice Isaías, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado, y firma el Señor. Así que, hermanos, somos privilegiados de tener un Dios tan grande. Sigamos aprendiendo a deleitarnos en las excelencias de nuestro Padre Celestial, nuestro amado Redentor Jesucristo, y del glorioso Espíritu Santo, y sirvámosle con gratitud en nuestro corazón. Busquemos cada día su presencia en oración, día a día. Leamos la palabra, apliquémosla a nuestra vida, obedezcámosla con humildad y con gratitud en nuestro corazón. Deleitémonos en su ayuda en las tribulaciones, su pronto auxilio, porque Él es nuestra torre fuerte, a donde acudimos confiadamente. Así que deleitémonos en el gran amor por nosotros que nos ha prolongado su misericordia. Dejémonos moldear por Él y seamos felices en sus caminos, al servirle a los demás, y que la dulzura de su palabra llene cada día nuestras vidas, hermanas. Obedezcamos a sus preceptos, sirvámosle de corazón, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios grande, poderoso y temible, el mismo de ayer, el mismo de hoy y de siempre, que está con nosotros día a día, Señor, enseñándonos la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer siempre el bien, que no nos cansemos de hacer el bien, Señor, porque a tu tiempo vamos a cegar. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, en ti, porque tú vas a conceder esas peticiones de nuestro corazón que van conforme a tus propósitos eternos, Señor. Gracias, Señor. En esta hora encomendamos a nuestras vidas, nuestra familia, nuestro país, nuestra iglesia. Todo lo encomendamos a ti y confiamos en que tú harás cosas grandes, Señor. Queremos aprender a guardar silencio delante de ti y a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a cumplir tus propósitos eternos y a darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú tocas hoy vidas. Tú llegas ahí donde está el enfermo y tú pones tu mano de poder y tú pones sanidad en esos huesos, en ese cuerpo, en ese hospital donde hay alguien, Señor, que está sufriendo lo indecible. Padre, tú llegas y pones tu mano de amor y tú, Señor, le ministras en su lecho de enfermedad. Gracias porque llegas ahí donde hay soledad y eres tú llenando de tu presencia esa casa, ese hogar, esa habitación, Señor. Y tú, Señor, nos llenas de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita.
Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.